Continuamos con más Cadena Nacional por las pantallas de Vía X este día viernes y vamos a hablar un tema que ya tocamos hace algunas semanas. Tiene relación con el endeudamiento juvenil. Lo hablamos con el director del INJUV y también las cifras preocupantes que se revelaron hace algunos días. Y ahora queremos seguir conversándolo más en profundidad con el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad del Pacífico, Andrés Blake. Nos acompaña esta noche. Un aplauso para él. Ya está en Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Bueno, la pregunta... es la pregunta eterna, digamos. ¿El huevo o la gallina? ¿Quién tiene la culpa de este endeudamiento? ¿La empresa por una parte, el joven que se endeuda o que adquiere un compromiso, un crédito, o ambas partes? A ver, yo te diría que el problema que estamos viendo aquí, uno tiene que ver con la facilidad al acceso al crédito. O sea, hoy día las casas comerciales y en general, sobre todo las casas comerciales, no ponen muchas restricciones. Es ahí por eso una moción de un par de diputados que están planteando la inquietud de que se pongan algunas restricciones porque los muchachos no reciben ingresos. Entonces hay una facilidad que antes no existía. Yo hace 20 años trabajé en banco y obtener la posibilidad de abrir una cuenta corriente no era factible si tú no tenías un ingreso. Y lo segundo tiene que ver con los papás. Es decir, cuánta información manejan los papás, sobre todo si son muchachos que están dependiendo de ellos, independiente si viven con ellos o no. Ahora, también hay una especie de desconexión cuando el hijo entra a la educación superior. Llámese un instituto o una universidad, porque dicen, bueno, ahora tú ya eres grandecito, te la arreglas solito, y ahí también, ante la necesidad de tener mayor poder adquisitivo, están los famosos créditos de consumo. No solamente también los bancos, sino que también instituciones ligadas al retail, desde supermercados hasta un mall o una gran tienda. Y ahí también se defienden entre ellos. ¿Por qué yo no puedo ofrecer un crédito si el que está al lado mío también lo está haciendo? El punto es que no debiera tener acceso a crédito una persona que no tiene ingreso, porque no tiene cómo respaldarlo. O sea, aquí hay una cuestión que tiene que ver cómo tú pagas las cuotas. Si finalmente el crédito no es malo, si no es malo en sí mismo, el endeudamiento no es malo en sí mismo. El punto es, la pregunta es cuál es el objetivo de que un muchacho pida una tarjeta de crédito. El 46% vive dependiendo de los ingresos de sus padres. El resto tiene una combinación de cosas. Si él recibe ingresos, entonces está bien, no hay problema. Si el problema está en aquellos que no reciben ingresos, porque ellos no tienen cómo responder. Y finalmente lo que termina ocurriendo es que responden los padres. Ahora, se amparan también en que son muchas cuotas y muy bajas. Ante esa realidad también dicen, bueno, lo puede pagar cualquiera, si al final no son cuotas tan difíciles de solventar. Sí, es que el problema no está en la cantidad de cuotas, Humberto. Yo creo que el punto es cuál es el objetivo de pedir un crédito. O sea, los muchachos antes de solicitar la tarjeta debieran preguntarse, ¿para qué quiero esto? Porque si es consumo, que es la mayoría de los casos, y lo hemos visto en las encuestas, es un tema complicado, porque ellos no tienen cómo responder frente a eso. Ahí sí la culpa es de los jóvenes, ¿no? Porque también no es labor, me imagino, de una casa comercial preguntar para qué se va a gastar la plata. ¿Qué le importa a ellos, digamos? El punto es que tal vez el análisis es más profundo desde el punto de vista del comportamiento y las conductas de nuestros jóvenes. Hay deberes y derechos que hay que cumplir. Y en ese sentido, nosotros vemos más exigencia en derechos que en deberes. Y de alguna manera el muchacho tiene que darse cuenta que esto se tiene que pagar, esto no es chacota. Finalmente, si el muchacho no paga, es su RUT y por tanto su nombre el que queda en DICOM eventualmente. Y si el día de mañana quiere pedir un crédito porque está formando un emprendimiento, no lo va a poder hacer. Ahora, hoy en día, de acuerdo a los datos que entregó también esta encuesta del INJUV, el endeudamiento por estudio, por educación, está recién en el cuarto lugar. Y también, ¿qué culpa tiene un personaje de 18 años, recién ingresando a la mayoría de edad, si es que toda la sociedad avanza hacia ese punto? O sea, vivimos en una sociedad consumista y hoy en día, de acuerdo también a cómo se están endeudando, es más importante tener un par de zapatillas, comprarse un polerón o quizás un celular que sea más moderno que endeudarse por tener más conocimiento o mayor educación. Bueno, yo creo que esa es la gran reflexión que tenemos que hacer. Aquí hay un tema social de por medio que tiene una evolución compleja y peligrosa. Si tú miras la encuesta del año pasado, el año pasado era un 30%, hoy día estamos en un 50%. La tasa de morosidad es un 29%. Entendemos eso, morosidad es que ya teniendo un crédito ni siquiera paga las cuotas de ese crédito, que no estás pagando, exactamente. Un dato de mercado, actualmente la tasa de morosidad de las casas comerciales anda alrededor del 11% y de las tarjetas bancarias alrededor del 2%. Los jóvenes tienen un 30%.
¿Fija? Entonces, aquí hay un tema social que yo creo que nosotros como país, como sociedad, los padres, los colegios, los educadores, los formadores, tenemos que reflexionar desde el punto de vista de qué es lo que está pasando en el consumo de los muchachos. Ahora, Andrea, aquí uno dice, suena muy bonito en la teoría, digamos, Sí, pero es cierto que vivimos en una sociedad de libre mercado y en un país tan legalista como Chile, si eso no se regula por ley, no va a avanzar mucho el tema, digamos. Exactamente. O sea, no creo que van a ser los bancos o las casas comerciales los que tomen la batuta de decir, defendamos a nuestro consumidor. No. A ellos les conviene que haya más gente endeudada, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ¿Con un nuevo capítulo y la ley de protección al consumidor, Sí, por ejemplo? sí, definitivamente uno puede incorporar algún elemento que incorpore restricciones desde el punto de vista que no se pueden entregar créditos a gente que no tenga ingresos propios, o al menos si no los tiene que estar autorizado por sus padres. Eso puede hacerse a través de una autorización notarial. Hoy día nosotros hacemos autorización notarial para todo, por lo tanto es perfectamente factible, y por ahí va la moción de los legisladores. Ahora, también hay un tema de responsabilidad social aquí. Y eso tiene que ver con la acción de las empresas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que corresponde. ¿Estamos atrasados en ese aspecto, en responsabilidad social empresarial, un término que se utiliza mucho en Europa, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos? Mira, en Chile yo creo que hemos avanzado mucho en aspectos que tienen que ver con los consumidores, las comunidades, las personas, los recursos humanos, pero ciertamente que en tema consumidor, ley del consumidor, regulaciones, estamos un poquito atrasados. O sea, este tema de las casas comerciales, las tarjetas bancarias, si están reguladas, si no están reguladas, son cosas que todavía no están resueltas. Si siempre hemos mirado como parangón a Estados Unidos, por ejemplo, en materia económica, con el ingreso del plástico, en fin, hoy en día también podríamos aprender de eso. La gran crisis que se produjo fue porque personas que no tenían el dinero pudieron acceder de forma muy fácil a créditos y en el fondo eso finalmente perjudicó al mercado. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Estamos al parecer caminando hacia un precipicio y hay alguien que no quiere parar el tema, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos se supone que los créditos hipotecarios iban a estar respaldados por las propiedades. El punto está que las propiedades no costaban lo que se supone que iban a respaldar. Entonces el tipo no pagó, bueno, vamos a vender la casa, y resulta que la casa alcanzó, digamos. Claro, te fijas. En el caso de los créditos de consumo es más complejo aún, porque no tienes respaldo. Si el chico se compra un iPod, finalmente el iPod no vale nada después de que lo compró, es el uso que él haga, digamos, no va a pagar el crédito. Entonces aquí hay un tema de ¿y cuáles son los objetivos del consumo? Eso, ¿qué se debe considerar cuando se pide un crédito? Porque también cada uno tiene distintas necesidades y lo que para uno es importante, para el del lado quizás vale un huevo. Sí, mira, en primer lugar yo creo que lo que uno tiene que considerar es cuál es el objetivo que se va a satisfacer. Y segundo, tiene que comparar, tiene que evaluar. Los créditos y las comisiones son distintas en función del departamento que estés comprando en la tienda o eventualmente en el lugar donde estés comprando. Por lo tanto, lo que hay que ver es cuál es el objetivo de satisfacción. El segundo tiene que ver con cómo vamos a servir esa deuda. Las deudas, hoy día no pago, pero tengo que pagar en 90 días más. ¿Cómo voy a estar dispuesto a enfrentar eso? Veíamos en la televisión hace un tiempo atrás, cuando salió esto, que habían chicos que tenían 3, 4 tarjetas. Entonces, el desorden también te ayuda a que finalmente esto se genere un problema que va evolucionando mayor. Otro dato. Hoy día hay más de 20 millones de tarjetas de crédito dando vuelta en el país, de las cuales aproximadamente entre 15 y 16 millones son de casas comerciales y el resto es de banco. O sea, y somos 16 millones de personas totales. ¿Cuántos trabajan? La mitad. Entonces andan 2, 3 tarjetas promedio por persona. O sea, el tema es de sociedad. Y también cuántos tienen capacidad de ahorro, porque muchos de ellos no llegan a fin de mes, digamos. No llegan. Claro. Bueno, y aquí el tema es el DICOM. ¿Qué pasa ahora? Hay iniciativas también de parte de parlamentarios de hacer este perdonazo DICOM, pero ¿basta con eso? ¿O quizás la ley debería ser más severa al respecto? Lo que pasa es que el DICOM lo que hace es sacarte una foto de una situación morosa, independiente de si esa situación fue provocada por una situación absolutamente fortuita. Una persona se enfermó en la familia, te tuviste que endeudar, no tuviste cómo pagarlo y por lo tanto caíste en DICOM, y es equivalente al tipo que se endeudó por endeudarse y no tiene cómo pagar. Escrupuloso, claro, que no previó esa situación. El DICOM hoy día no discrimina desde el punto de vista de si el tipo tenía una situación de deuda porque se generó una situación familiar o porque finalmente es inescrupuloso, como dices tú. Entonces ahí hay un tema que hay que solucionar y tengo entendido que está dentro de los programas de gobierno, de lo que están estudiando los parlamentarios. Ahora, el tema del DICOM tiene una historia para atrás. O sea, es hoy día el muchacho que no paga sus deudas, cae en DICOM, queda ahí y eventualmente le va a generar problemas en el futuro. Y eso que todavía no ha empezado a trabajar.
¿te fijas? Ahora, ¿cómo se educa al respecto? Porque también uno sigue con la idea de que hay todo, no sé si un engaño, pero una nebulosa, porque cuando uno pide un crédito hablan de tasas de interés, porcentajes. Hay mucha gente que con suerte tiene una capacidad lectoescritora amplia. ¿Cómo va a entender eso en términos matemáticos? O sea, yo reconozco que matemáticas es nulo. Entonces, cuando me ofrecen un crédito, uno empieza a preguntar, trata de asesorarse, en fin. Pero tampoco son muy claros al respecto. Uno hace el ejercicio más simple, que es multiplicar la cantidad de cuotas por la plata que prestó y después saca la diferencia, digamos. Pero ¿cómo informarse? ¿A quién acudir en este tipo de casos? Bueno, claramente el CERNAC es una instancia que te ayuda a informarte. De hecho, hay obligaciones que se tienen que cumplir respecto a los contratos. El problema está que no leemos los contratos, firmamos, muchas letras chicas, porque son largos, son no sé cuántas cláusulas. Ahí está todo. Y con palabras también bastante engorrosas. Sí, de hecho cualquier persona no necesariamente tiene por qué entender todo lo que sale ahí. Pero yo te diría que desde el punto de vista de un muchacho que está en la duda, si se endeuda, si no se endeuda, aunque tenga la capacidad, que vea bien cuáles son los porcentajes de tasas de interés, qué comisiones se cobran en función de lo que está pagando, qué pasa si no paga, cuánto es el interés adicional que va a tener que pagar. Y cuando ya están metidos, la recomendación sería, bueno, ¿cómo renegociamos? O sea, yo creo que lo peor que pueden hacer es arrancar a perderse, digamos, y no me voy a preocupar, no quiero ni mirar esto. Al contrario, yo creo que los muchachos tienen que ver cómo resolver el problema, porque en la medida en que ellos se acercan al lugar donde se le entregó la tarjeta de crédito, conversan con esa empresa, finalmente van a lograr poder renegociar la deuda, bajar las cuotas, y ahí también tienen que fijarse cuáles son las condiciones que están dando. De acuerdo a sus estudios como universidad, ¿dónde es más conveniente tener créditos o pedir créditos? ¿Cuáles son los lugares más correctos o los más apropiados para acercarse a endeudarse, digamos? A ver, yo te diría que normalmente los créditos tienen que ver con los riesgos que asumen las entidades que los entregan, y por lo tanto las tasas de interés varían en función de eso. ¿Dónde es mejor? Yo creo que la persona tiene que buscar donde obtenga mejor información respecto a lo que está comprando, porque finalmente el crédito no viene siendo más que un producto más. Y así como se informan de cuáles son las características de un teléfono, también tienen que informarse de cuáles son las características de un crédito. Y por lo tanto pueden ir a los bancos a preguntar o pueden ir a las casas comerciales. Y en función de lo que requiere y el objetivo que cumple el crédito, va a ser mejor elegir la opción. O sea, finalmente el llamado, Andrés, es para ambas partes. Uno, para apelar a esta responsabilidad social de parte de las empresas o quienes ofrecen los créditos, pero también aquí hay un llamado y un deber que tiene el consumidor, que es informarse un poco más. Absolutamente. Los muchachos tienen que entender que así como ejercen sus derechos, vía Twitter, Facebook y todo ese tipo de cosas, digamos, porque las redes sociales son mecanismos estupendos de comunicación, también tienen que cumplir con los deberes. Y los deberes son, bueno, informarse de qué es lo que están comprando. Esto no es chacota. El endeudamiento no es malo por sí mismo, pero no hay que tomarlo a la ligera ni tampoco dejarlo, bueno, los papás verán cómo pagan. Bueno, hay resultados de esta encuesta, si los quieren revisar pueden acercarse a la página del INJUV, por ejemplo, que es injuv.cl, también el CERNAC, que es una buena alternativa, ¿no? Sí, el INJUV tiene en su página web una parte, un menú donde está el estudio, y que el estudio es bastante más profundo. Yo diría que es interesante porque hoy día no estamos focalizando en endeudamiento, pero... Hay que ver los hábitos en general, claro. Claro, a los hábitos de la juventud, el respeto a la institucionalidad, el tema de si votan, no votan, hay una serie de cosas que muestran un panorama interesante desde el punto de vista de cómo hoy día los jóvenes están pensando, los problemas que tienen. ¿Te fijas? Entonces yo creo que es interesante para los papás meterse en INJUV, mirar la encuesta, mirar lo que está pasando ahí, porque son elementos que ilustran. Yo veo a los muchachos desde las aulas, desde que salen de la casa, ¿te fijas? Entonces tengo como la visión de lo que pasa en la universidad particularmente, y los comportamientos van cambiando. Lo que ocurre en la casa es completamente distinto a lo que ocurre en la universidad. Entonces yo creo que es buena información que se puede utilizar para saber qué es lo que está pasando. Andrés, te queremos agradecer con este aplauso la visita a Cadena Nacional. Estuvimos con Andrés Blake, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad del Pacífico. Yo me despido, se acaba el programa, pero los invito nuevamente a encontrarnos el lunes a las 10 de la noche en punto. Si quieren información del programa, nuestra página viax.cl y nuestra cuenta de Twitter, cadena-nacional. Nos despedimos como siempre con el maestro Valentino. Sigan en compañía de Express Central. Buen fin de semana y que descansen. Hasta pronto.